El módulo 5 apoya la intervención individualizada. Estamos en el tema A10, modelo de intervención en crisis. La crisis en la familia. Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso, y esta puede ser tanto física como simbólica. Crisis también es una situación complicada o de escasez. Una persona puede afrontarse a diversas clases de crisis. Una de las más comunes es la de salud, que tiene lugar cuando se experimenta un cambio importante en el curso de una enfermedad. Por ejemplo, el paciente falleció tras sufrir una crisis cardíaca. Se habla de crisis de nervios, por otro lado, cuando un sujeto pierde el control de sus emociones. Esto ocurre por lo general cuando hay una situación de estrés. Otro momento de crisis para una persona suele aparecer al alcanzar una cierta edad. Se habla de la crisis de los 30, de los 40, de los 50. Esta se refiere a la dificultad que conlleva enfrentar los cambios propios de cada etapa de la vida. Si bien es cierto que muchos envejecen sin prestar atención a estas cuestiones y disfrutando de día a día, el cuerpo y la mente sufren modificaciones progresivas e irreversibles, que afectan a aquellos que no soportan desprenderse definitivamente de las cosas desde un punto de vista meramente fisiológico. Por ejemplo, entre los 27 y los 30 años la piel baja o deja de producir colágeno, lo que implica que sea esta la franja diaria en la que comienza a aparecer arrugas. Desde un punto de vista psicológico, las crisis son tan comunes como necesarias para el desarrollo de una persona, y no siempre se trata de cuestiones negativas o tan evidentes como los expuestos en los párrafos anteriores. Cualquier obstáculo que se nos presente en la vida, sea por pequeño o insignificante que parezca o simple, a simple vista representa el desafío que, de ser resuelto y superado, nos llevará a una gran etapa en el espiral de nuestro crecimiento. Las crisis sociales se trascienden a una persona, están dadas por un proceso de cambio que amenazan una estructura. Dichos cambios generan incertidumbre, ya que no pueden determinarse sus consecuencias. Cuando los cambios son profundos y derivan algo nuevo, se habla de revolución. Una crisis económica es en un momento en el cual la economía presenta indicadores negativos con contracción de las actividades. Una crisis política, por último, esta es la situación de conflicto que amenaza en la continuidad de un gobierno. La renuncia de los tres ministros, o por ejemplo, la renuncia de los tres ministros, cuando renuncia el gobernador, cuando renuncia lo de la Guardia Nacional. ¿Qué es la intervención en crisis? Esta se basa en poner en marcha un conjunto de actuaciones inmediatas encaminadas a paliar el sufrimiento psicológico de los afectados por una situación crítica o traumática mediante la potenciación y el ejemplo de sus propios recursos. Los primeros auxilios psicológicos. Esto está diseñado para ayudar de forma inmediata a las personas y restaurar su equilibrio y adaptación psicológica. Utilizar las habilidades de comunicación verbal, involucrarla en el proceso de ayuda, informar, anticipar el proceso a seguir. Los cuidados paliativos en trabajo social son aquellos que están enfocados a mejorar la calidad de vida de las y los pacientes y familiares que se encuentran a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, como el cáncer, el VIH, enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades que ya están en fase terminal, aliviando el sufrimiento y proporcionando recursos que cubran las necesidades que se presenten durante y tras la
y tras la conducta de los familiares o de la crisis que estos puedan presentar cuando el suceso está en su punto máximo. Según Reiner, la intervención de crisis es una acción clásica que consiste en interrumpir una serie de acontecimientos que provocan anomalías en el funcionamiento normal de la persona. Este modelo se basa en la psicología del yo, en la teoría del estrés, la teoría del aprendizaje y la teoría del rol y la teoría de la homeostasis, entre otros. Lo primero que habremos de tomar en cuenta como trabajador social al inicio de la intervención en crisis es si es lo apropiado según las circunstancias del paciente, de la situación o del problema. Puede que no sea oportuna una intervención psicológica, se tendrá que valorar diversos factores tales como circunstancias del paciente, circunstancias de la situación que no permite una correcta relación terapéutica, las circunstancias del problema. En las crisis hay hay dos tipos, la de desarrollo y la de temporal. El modelo de intervención en crisis proceso vital ante la situación crítica. Es donde se van sucediendo situaciones cambiantes más o menos placenteras o estresantes, pero en las que se sienten un equilibrio con la capacidad y los recursos suficientes para manejarlas. Existe un funcionamiento razonablemente satisfactorio con una determinada calidad de vida. Las reacciones habituales se muestran insuficientes para manejar los datos de adaptar a la nueva situación. Aparecen factores desestabilizadores, todo entorno nuevo y desconocido. Todo se torna nuevo y desconocido y lo mismo respecto a nosotros mismos, a nuestras sensaciones que no reconocemos. Las reacciones, los factores y variables, las reacciones ante el estrés dependerán de muchos factores. La naturaleza del estresor, la intensidad percibida, el momento de la aparición, la duración de los síntomas, el grado de exposición, la edad, experiencia, personalidad y consecuencia. La forma de afrontar esta crisis dependerá de una serie de variables, tanto personales, de la situación y las consecuencias causadas por el evento. Las variables personales antecedentes, tanto biológico, edad, sexo, grupo étnico, estilo personal, nivel socioeconómico, historia de aprendizaje, creencias, experiencias, situación personal, estilo de vida, momento vital en que sucede, sensación subjetiva de capacidad y afrontamiento, patologías previas y educación de las redes de apoyo social. Las variables de la situación del tipo de evento, origen, magnitud, grado de exposición, recursos de ayuda disponibles, entre otros. Las consecuencias personales, el significado de las pérdidas experimentadas, intensidad de los síntomas provocados, importancia subjetiva, estresores posteriores. Aquí en las variables personales o los antecedentes o los factores estresantes son estímulos intensos que imparten energía y excitan al sistema nervioso central desarrollando reacciones psicofisiológicas particulares del sistema programado para sobrevivir. La respuesta al estrés activa del sistema autonómico y el eje hipotálamo. La conducta de lucha o escape es la conducta observable ante una situación peligrosa. El organismo depende de otros mecanismos biológicos para sobrevivir, pero si existen funciones de estos mecanismos inadecuados o excesivos, pueden aparecer respuestas ineficientes y desajustadas. Ya que el cerebro es el centro que controla la interpretación de los estímulos estresantes, al mismo tiempo que responde y organiza reacciones fisiológicas y de conducta. Este tiene la capacidad de plástica remodelar o cambiar los sentimientos y conductas dependiendo de los estímulos en el ambiente que nos encontremos. A todo esto, el sistema de respuesta al estrés es un
sistema genético fundamental que responden a las necesidades de supervivencia del individuo y activa el despertar y la respuesta del estímulo físico y psicosocial del exterior y a los signos interrelacionados de peligro. Los signos y síntomas de cada reacción psicológica ante una situación de crisis se producen en las áreas emocionales, cognitiva, fisiológica y de conducta. Siempre habrá que tener en cuenta que según el grupo de población, las manifestaciones, el trauma pueden ser diferentes y por eso las intervenciones de ayuda difieren entre estas poblaciones. Están los niños, los adultos mayores, los discapacitados, los enfermos mentales y enfermos crónicos. Las fases de reacción. La fase de reacción, la fase aguda. Pasados los primeros momentos se producen estados afectivos intensos, respuestas emocionales manifiestas, angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia, manifestaciones vegetativas, sensación de irrealidad. En ocasiones esta descarga emocional es tardía con llanto, agitación, gritos, verborrea, relajación, esfinterés, respuestas agresivas, alteraciones relaciones interpersonales. Pueden producir diversas respuestas dependiendo del sexo. En ocasiones esta descarga emocional es tardía. Esta fase dura de 1 a 6 semanas, se producen reacciones tardías. Los sentimientos previamente reprimidos o negados pueden salir a la superficie. Pueden aparecer sentimientos dolorosos, abrumadores, dejando a las personas debilitadas, ánimo triste. La fase de reparación en la fase de reacción. Dura de 1 a 6 meses, se diferencia en que las reacciones son menos intensas y no tan abrumadoras. Los sentimientos de dolor persisten, pero se les puede sobrellevar. Se vuelve a sentir interés por los hechos cotidianos, se hacen planes para el futuro. La fase de reorientación, aproximadamente 6 meses o más, se llega a asimilar e integrar la situación vivida. Se produce la readaptación a su vida cotidiana. Las intensas reacciones ante el estrés se han reducido sustancialmente. Es importante evaluar las necesidades actuales. Las características de las reacciones son temor a regresar al evento, sueños o pesadillas, ansiedad, tensión muscular o aumento de la irritabilidad. Los factores y las variables. Los tipos de crisis. Las crisis pueden ser un desarrollo evolutivo, esperables o circunstanciales, como ya les comenté hace rato. Las crisis de desarrollo. Las crisis de desarrollo son más predecibles y sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida desde la niñez a la juventud.
presentando una conducta indiferenciada, marcan un trastorno en el área intelectual y afectiva. Ahí están las crisis de nacimiento e infancia, las crisis de pubertad y adolescencia, las crisis de la primera juventud, crisis de la edad media de la vida y crisis de la tercera edad. Las crisis circunstanciales son inesperadas, accidentales y dependen sobre los factores ambientales, abarca alteraciones emocionales y de la conducta, ante pérdidas o amenazas de pérdidas de los aportes básicos, físicos, psicológicos, sociales y socioculturales que están interrelacionados, como la separación, la pérdida, la muerte, las enfermedades corporales, fracaso económico, accidentes, entre otros.